Muy buenos días. Vamos a, en este tiempo, realizar el devocional que corresponde al día de hoy. Muy bien. Y vamos a empezar orando. Y de esta forma damos inicio así. Acompáñame en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Este tiempo que vamos a aprender. Este tiempo que vamos a desarrollar el devocional. Y vamos a tener un encuentro contigo. Realmente rogamos tu dirección. Que nos ayudes a crecer, a deslindarnos del mal, a deslindarnos de la mala praxis de la fe, a deslindarnos, Señor, de todo aquello que nos jala hacia atrás. Y ayúdanos a ser más comprometidos con la fe y andar de una manera más plena, más plenaria y más vivida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a tu canal de devocionales. Y vamos en este tiempo a tratar acerca de Hechos, capítulo 16, del verso 25 al 30. Muy bien. Ok, vamos a dar lectura a la palabra. ¿Bien? Acompáñame en tu Biblia. Y dice así, desde el verso 25 hasta el 30, del capítulo 16. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Mm? Muy bien, este pequeño devocional va a girar naturalmente en torno a principios de oración y de alabanza en medio de la prueba. Realmente son dos factores que muchas veces cuando la humanidad natural de cada uno de nosotros nos atrapa, nos encapsula, nos encripta en un momento de prueba, de tribulación, de algún periodo de opresión. Realmente cuando la humanidad nos atrapa en estos contextos es cuando la oración y la alabanza pueden brillar por la ausencia. Y realmente esto sucede, como vamos a desarrollar más adelante, precisamente porque la fe no es que mengue en su totalidad, pero sí el afiance de la fe se desvanece. Se desvanece y el creyente puede confiar en otros instrumentos de herramienta antes que en estos pilares tan importantes como lo sería la oración y la alabanza, ¿no? Es algo que le acaece, le acontece a muchos de nosotros, y seguramente que el testimonio de nosotros podrá dar prueba de ello, de que en algún momento, en alguna prueba nos ha pasado direccionarnos de esa manera, ¿no? Y bueno, lo importante es poder tener momentos de reflexión en el cual veamos de que esto puede tener medidas correctivas, que puede tener variaciones, cambios notables, por supuesto para bien, y de que realmente podamos aplicar esto que vamos a aprender esta mañana. ¿Ok? Entonces, en este pasaje, que es uno de los relatos más poderosos del libro de los Hechos, vamos a ver al apóstol Pablo y a Silas que estaban encarcelados injustamente. ¿Mm? Estaban teniendo sufrimientos
físicos, ya recordamos cómo eran las cárceles de aquellos tiempos realmente, nada que ver con los tipos de cárcel de este tiempo presente, ¿no? Donde vemos que eh, la delincuencia opera incluso dentro de las cárceles, la corrupción, ¿no? Y que tienen vidas bastante cómodas y sobre todo de que pueden seguir delinquiendo desde dentro. Eso vemos que sucede en las cárceles hoy en día. Y al mismo tiempo, en el mismo aliento y de una forma injusta, los estados, mayormente como el nuestro, que es socialdemócrata, seguimos con el recargo tributario, o sea, la cadena de impuestos, la cadena de suministros de impuestos de todos nosotros, seguimos sustentando las necesidades precisamente de, eh, de todo este hacinamiento en las cárceles, ¿no? Seguimos en esa situación. Entonces realmente hay una distancia cultural bastante diametral entre las cárceles del tiempo de la iglesia primitiva, como este tiempo de Pablo y Silas, a las cárceles de hoy en día que nos toca expectar, ¿no? En nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces esto es importante notar porque realmente Pablo y Silas no le estaban pasando nada bien en ese tipo de cárcel en el que estaban viviendo, ¿no? Pero bueno, la actitud de ellos fue rápidamente en virtud de una respuesta de oración y de alabanza, ¿no? Y a través de este tipo de comportamientos Dios pues desata una intervención milagrosa que no solamente los libera a ellos, sino que toca la vida del carcelero y su familia. Como ves, hay un impacto colateral allí muy importante que realmente deja un testimonio notable en esta narrativa de los hechos, ¿no? Así que hoy reflexionaremos sobre cómo este relato nos enseña pues acerca del poder de la oración y la palabra, incluso en contextos, en circunstancias, en escenarios mucho más difíciles. Entonces vamos en este primer punto a hablar acerca de la oración y la alabanza como respuesta a la adversidad. ¿Ya? Si nos dirigimos al primer verso que estamos analizando en este intervalo de la escritura, en esta porción de la escritura, vemos que Pablo y Silas no solamente estaban en prisión, sino que habían sido golpeados. Esto tú lo puedes ver en una antesala en el verso 23. Y en lugar de quejarse o lamentarse, ellos respondieron con oración y cantos de alabanza a Dios. Eso está narrado ahí. De aquí podemos extraer el primer recurso aplicativo que podría ser de la siguiente manera y de una forma interrogativa, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos la adversidad? Y este pasaje va a darnos muchas luces de que en vez de enfocarnos en una situación o en nuestra situación, deberíamos elevar nuestras voces en oración y adoración. No importa lo largo y oscuro que pueda parecer el entorno, ¿no? Dios sigue siendo digno de alabanza y también Dios sigue teniendo el control. Y eso es lo que entra en contraste con lo primero que dije al iniciar el desarrollo de este devocional, que nos atrapa, nos captura, nos encripta la humanidad y olvidamos de que Dios tiene el control y que al mismo tiempo es digno de alabanza. ¿Mm? Si tan solo fuéramos conscientes de eso mientras que se está desarrollando la angustia, no nos hundiríamos en el mar como le aconteció a Pedro, sino que estaríamos a flote. Es decir, el concepto que claramente se desarrolla en esa historia es paz en medio de la tormenta. Creo que eso está incluso no solamente en pensamientos devocionales, libros, etcétera, etcétera, sino que creo que está en canciones de alabanza. Así que es una idea bastante buena, bastante apropiada, bastante bíblica y bastante de uso común, pero también me atrevería a decir que estadísticamente no tan bien aplicada. Pero vamos a continuar. En el punto 2, en lo que respecta el poder sobrenatural de Dios en medio de nuestras dificultades, vamos a ver que el verso 26 está explicando acerca de un gran terremoto que sacudió la cárcel y como resultado las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Mm? Aquí vamos a ver algo importante,
es un momento que nos abre un camino reflexivo cuando oramos y alabamos a Dios en nuestras pruebas. No solamente experimentamos esa libertad espiritual, sino pues que también puede haber liberación física, liberación emocional, ¿no? El poder de Dios puede sacudir esas cadenas que nos atan, ya sea en el ámbito físico, emocional o espiritual. ¿Mm? Ese alcance que tiene el poder de Dios sobre nuestras vidas cuando estamos en una situación así, realmente tiene o es de carácter plenario, es de carácter totalitario, que puede abarcarlo todo. ¿Mm? Lo importante es poder nosotros proceder en esa virtud de sometimiento, en esa virtud de fe, de confianza, ¿no? Y de dejar que Dios tome las riendas y que dirija, ¿no? Pero, como insisto, en nuestra humanidad eso muchas veces hace que deslindemos incluso a nuestro propio Dios, ¿no? Y que nos basemos en las propias fuerzas, basemos en los propios criterios, en la autosuficiencia. ¿Mm? Y realmente eso es lo que produce, pues, todo un desorden, todo un caos tremendo en nuestras decisiones. Y por lo tanto, en las repercusiones y consecuencias que van a venir a posteriori, y realmente nos va a generar mucho desazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Ok, punto 3. Vamos a continuar. Dios obra no solo por nosotros, sino también a través de nosotros. Esto vamos a ver en la extensión del verso 27 y 28, que el carcelero estaba al borde del suicidio, pensando que los prisioneros habían escapado. Sin embargo, Pablo, pues aunque tenía la oportunidad de escapar, él elige quedarse para salvar al carcelero. ¿Mm? A ver, una forma de traer esto a desarrollarlo, aplicarlo en nuestras vidas, es que a veces pues Dios nos va a dejar en nuestras circunstancias difíciles, no de una manera definitiva, pero tal vez de una manera temporal, para que podamos ser testigos a otros, ¿no? En este caso, Pablo y Silas, al no escapar, pues mostraron una notable compasión por alguien que estaba en un claro desarrollo de desesperación. Entonces, aquí surge un interrogante. ¿Podemos nosotros también, en medio de nuestras pruebas, ser sensibles a las necesidades de los demás? ¿Existe esa empatía en nosotros por los demás? ¿Mm? Realmente cuando estamos en un contexto de adversidad, de opresión, de prueba, realmente podemos ser capaces de pensar por un momento en el escenario del que está al lado antes que el mío. ¿Mm? Eso realmente nos deja mucho que pensar y a veces hasta mucho que desear de nosotros mismos, ¿no? Y creo que es hasta válido y necesario poder hacer un análisis de ello o hasta un mea culpa, ¿no? Y ver cómo nosotros, en medio de esas situaciones problemáticas, cómo somos o si es que realmente seguimos siendo luz en medio de la oscuridad. ¿Mm? Nos hace mucho que pensar al respecto. Y creo que deberíamos sacar conclusiones realistas de nuestro proceder para en virtud de ello poder tomar acciones y decisiones que realmente puedan llevarnos a la imitación de Cristo, incluso en este punto. ¿Mm? Entonces ya es bueno ir viendo qué variantes podemos ir trabajando en nuestra manera de proceder de manera muy particular en este contexto de pruebas. ¿Ok? Bien, el punto 4. La mayor liberación es la salvación. ¿Ok? En el verso 29 al verso 30, el carcelero, impactado por lo que había sucedido, naturalmente, hace la pregunta más importante de su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Mm? Qué tremenda pregunta. Y aunque Dios puede liberarnos de las pruebas físicas, liberaciones de todo tipo de clase, la mayor obra que Él hace es la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué pensamos de que la salvación es la mayor obra? Porque hay implicancias bastante grandes, serias en ello, ¿no? Cuando
cuando una persona es liberada, por ejemplo, no sé, una liberación física, de dolo, o de alguna enfermedad, o liberación espiritual, ¿no? Realmente el poder de Dios fluye de una manera impresionante, ¿no? De una manera portentosa. Pero hay un plus cuando alguien es liberado de la condenación eterna, cuando alguien es liberado de la muerte espiritual, cuando alguien es liberado del pecado. Hay un plus muy importante que no debe dejar de ser mencionado, que es la obra redentora de Cristo, y que le tuvo que costar su propia sangre, y que le tuvo que costar todo ese camino de agonía, de brutal agonía, desarrollado en Isaías 53 y posteriormente validado por los evangelios, en la historia de cómo se dieron las cosas en el flagelo de Cristo, y también de cómo fue Cristo quebrantado, sí, quebrantado en la cruz a causa de la copa de la ira que llevaba tu nombre y el mío. Tuvo que beberlo de una manera terrible que no podemos estimar ni podemos calcular, no podemos conocer, solo podemos ver lo que los romanos le hicieron en cuerpo, pero no podemos estimar ni siquiera imaginar todo el sufrimiento que padeció estando en la cruz, mientras cargaba todo el peso punitario de nuestros pecados. Eso no lo podemos estimar, no lo podemos saber. Lo único que podemos saber, que era proporcional a todas las condenas eternas a causa del pecado de todos los que estaba redimiendo en ese momento. Ya te puedes imaginar el tamaño más allá de lo estratosférico que eso puede resultar. ¿Mm? Y mientras que nosotros seguimos muchas veces de una manera inconsciente, transgrediendo, equivocando, fallando, en el mismo aliento, el Señor desde la cruz sigue diciendo: ¿tienes idea de lo que me costó enmendar cada uno de tus errores? Esto es, en palabras idiosincráticas, es una cachetada, es realmente un llamado a la reflexión. Entonces ya puedes darte cuenta por qué el milagro de la salvación es el mayor de los milagros. Ya lo vamos, ya lo vamos vislumbrando. Y aunque en esta parte que habíamos mencionado, Dios puede liberarnos entonces de pruebas físicas, coincidimos y concluimos que la mayor de la obra que le hace la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. El carcelero no solo vio el poder de Dios, sino que su vida fue transformada. Y esto entonces nos recuerda que nuestro testimonio en tiempos difíciles puede llevar a otros al conocimiento de Cristo. Entonces, entrando en un perfil muy concluyente, vamos a decir que este pasaje nos enseña muchísimo acerca de la oración de la alabanza y también de la respuesta que nosotros debemos tener como una perfilada de actitud, ¿sí? Y aún en medio de las pruebas más oscuras, no solo nos sostiene a nosotros, sino que puede ser una herramienta poderosa para que Dios sobre en la vida de los demás. Y así, pues como Pablo y Silas respondieron con fe en lugar de desesperación, nosotros también debemos aprender a confiar en que Dios está con nosotros en cada circunstancia y que su poder pues tiene esa capacidad, tiene esa solvencia de liberarnos de nuestras cárceles, tanto espirituales como físicas. Debemos tener claro o clarísimo esta invitación, ¿no? Si hoy estamos pasando por una prueba, ¿ok? Debemos tener ese llamado a que tomemos el ejemplo de Pablo y Silas. Oremos, alabemos y confiemos en que Dios está obrando. Incluso cuando no lo podemos ver. Y si aún no le hemos hecho la pregunta que este carcelero hizo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy es el día de recibir la respuesta y la salvación que solamente Dios puede ofrecer. Muy bien, seamos muy diligentes
seamos muy sobrios espiritualmente, seamos muy sensatos, seamos muy prudentes, seamos muy inteligentes en este sentido, ¿no? De poder tomar las decisiones correctas en tiempos correctos. Y si estamos en una situación de prueba, en una situación de adversidad, de sometimiento, de opresión, realmente tengamos esta actitud que mostró el apóstol Pablo, que mostró Silas y que también mostró el carcelero en un perfil de respuesta y actitud. ¿Mm? Realmente esto nos lleva a discernir, a pensar muchísimo las cosas y poder a recalibrar nuestro proceder. Que Dios nos bendiga muchísimo en esto y nos ayude a tener un camino mucho más bíblico, mucho más cristiano, mucho más santo, que realmente podamos vivir a Cristo mucho más de lo que lo hemos estado haciendo. Y si es que no lo hemos estado haciendo, siempre estamos a tiempo de poder corregir, de poder enmendar, de poder elevar el ancla, de poder levantar el capó. Bien, esto es importante y realmente hay que sentarse a sopesar y a pensar las cosas y empezar a vivir más el cristianismo de una forma más plena. Muy bien. Ok, vamos a terminar orando y que Dios bendiga nuestras vidas y nuestro día para poder aplicar lo que hemos aprendido esta mañana. Ok, Padre Santo, Señor, gracias por el discernimiento que nos envías. No somos dignos de dirigirnos a ti. No somos dignos de siquiera abrir las Biblias, Señor. Realmente todo eso ocurre en virtud de tu gracia, en virtud de lo que tú has dispuesto para nosotros en cuerdas de amor. Porque es el amor el que te movió a poder, Señor, fijarte en nosotros. Es el amor, tu misericordia, la que puso en marcha tus planes para nosotros, Señor. Y gracias por ello, por haber tenido, Señor, esa actitud hacia nosotros cuando tu justicia clamaba justicia, Señor. Y realmente lo que hemos recibido es gracia, misericordia y amor, Señor. Realmente estamos muy agradecidos, pero queremos también que ese agradecimiento tenga, Señor, un desemboque en nuestras vidas a través de la forma como vivimos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Queremos, Señor, eso, lo que el apóstol Santiago retrató bajo inspiración en las palabras que pusiste en sus bocas, en sus manos, Señor, para poder escribir y que hoy día tengamos ese legado, Señor, espiritual muy importante. Que nuestra fe genuina, auténtica, Señor, muestre esa vivencia, que realmente apliquemos lo que hemos aprendido de ti, Señor. Que seamos hacedores y no solamente oidores, Señor. Por favor, ayúdanos en eso. Y que cuando tengamos ese contexto de pruebas, tengamos ese momento de tribulación, realmente sigamos siendo vívidos de la fe, Señor. Realmente seamos buenos intérpretes de la fe, que seamos buenos personificadores de la fe y de una imitación adecuada, correcta y fidedigna de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos, Señor, porque realmente hay una gran inutilidad en nosotros, Señor. Desde el momento que el pecado, Señor, nos descarría, nos saca, realmente nos entorpece y nos jala hacia atrás, Señor. Realmente nuestras fuerzas es muy difícil, por no decir imposible, poder hacer posible tu voluntad. Pero estamos seguros de que cuando nos sometemos a ti, cuando te obedecemos, Señor, realmente tu fuerza, tu poder nos ayuda a andar como tú deseas que andemos. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te gustó este devocional, dale like y comparte para llegar a más personas. Que Dios bendiga nuestras vidas. Saludos y bendiciones.